Adelante. Adelante, Nicolás. Buenos días, buenas tardes con todos y todas. Gracias, primero que nada, agradecer a la gentil invitación de la Pontificia Universidad Católica para poder brindar estos resultados preliminares de una investigación que se está llevando a cabo en coordinación con colegas de otras universidades y de un estudiante de doctorado. La conferencia magistral que dictaré el día de hoy trata sobre la modelación numérica no lineal avanzada para estimar los mecanismos de colapso de muros patrimoniales de piedra. Entiendo que se ve. Esta es, digamos, la presentación. Los colegas que les comentaba, bueno, el estudiante de doctorado, Leonel Lipa, que está desarrollando esta investigación y este trabajo también está, digamos, bajo la coordinación de los profesores Luca Pelá de la UPC de Barcelona y José María Colea de la UPM de Madrid. Entonces, la motivación, este es el outline de la presentación, vamos a hablar de una motivación, por qué es importante, digamos, ir hacia este camino, ¿no? De la investigación, en el tema de encontrar modelos numéricos simplificados para evaluar la capacidad sísmica de los muros de piedra. Luego, rápidamente, hablaremos de una metodología de la investigación, los resultados preliminares y las conclusiones y trabajo futuro. A ver, vamos con la motivación. Entonces, en el Perú existe una gran variedad de construcciones de piedra, muchas de ellas de construcciones prehispánicas e hispánicas. Tenemos el caso particular, o lo más conocido, la construcción de piedra de Machu Picchu. En Cusco tenemos diversos templos que fueron construidos después de la conquista, ¿no? En construcción mixta, porque utilizan tanto la piedra como el adobe para la construcción. La piedra en la parte inferior de los muros y en la parte superior las construcciones de adobe. En la Ollantaytambo también tenemos, vamos a colocar aquí un momento, las opciones del puntero láser, tenemos las construcciones de Ollantaytambo y tenemos también algunas construcciones, sobre todo en el sureste del Perú, en la región de Puno, unas construcciones funerarias llamadas chulpas. Sin embargo, dado a la no intervención, restauración y verificación de los daños que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, muchas de estas estructuras pues tienen ya algunos daños que pueden resultar en algún momento hasta de colapso, hasta de la pérdida de estas construcciones. Tenemos, por ejemplo, en Siyustani algunas chulpas que están colapsadas, algunos muros de contención en Moray, incluso, ¿no? En Machu Picchu por el tema de asentamiento y en algunas otras construcciones de la época pre-Inca e Inca. Digamos, es la mayor motivación por el cual nosotros estamos desarrollando esta investigación para verificar qué modelos numéricos simplificados se pueden usar y así estimar la vulnerabilidad sísmica rápida de estas construcciones. Queremos evitar, lógicamente, que mayor daño se pueda producir, que se pueda producir colapso y así también evitar pues la pérdida del patrimonio, la pérdida del valor artístico, arquitectónico de estas construcciones, de estos muros de piedra. Esa es, digamos, la mayor motivación. ¿Y cómo podemos evaluar nosotros numéricamente? Al hablar de modelos numéricos, estamos ya hablando de una gran simplificación. La realidad de las construcciones es muy compleja. Modelar esa complejidad resulta muy demandante. Por lo tanto, tenemos que hacer, como saben ustedes, simplificaciones y aceptar las limitaciones de todos los modelos. Podemos entonces usar elementos finitos, elementos discretos, applied element, discrete element, ya los he comentado, y otro tipo de metodologías para poder analizar numéricamente estas construcciones. En esta investigación, que está a la par de otra investigación del grupo HERDIS también, nosotros vamos a utilizar
los elementos finitos como una herramienta a la modelación de estos muros de piedra. En otra investigación desarrollada también dentro del grupo HERDIS, se estaba utilizando, ¿no?, la metodología de los elementos discretos para analizar muros de piedra. Eso está a cargo de la profesora Sandra Santa Cruz, con varios estudiantes y profesores también, como en el caso de la profesora Dominique Downing de Grenoble, en Francia. Bueno, en esta investigación, en lo que yo les voy a presentar el día, el día de hoy, es una modelación, un ejemplo de modelación de una parte, de una sección del complejo arqueológico de Sacsayhuamán. Es un complejo militar ubicado en una colina en la ciudad de Cusco. Vamos a modelar una parte de este complejo arquitectónico, una parte que consideramos que pueda ser modelada, y luego vamos a verificar qué tipo de mecanismo de colapso presenta ese muro. La metodología que seguimos aquí es la metodología de la dinámica de los sólidos rígidos. Al hablar de sólidos rígidos, estamos hablando de un sólido no deformable, a lo que estamos nosotros acostumbrados en modelar con elementos finitos. Sólido rígido significa que la distancia entre dos puntos se va a mantener constante durante todo el movimiento. El cuerpo puede rotar, puede trasladarse y rotar, pero no se va a deformar. Para ello, bueno, la teoría, la cinemática del desarrollo de este movimiento pues, se basa en las magnitudes, ¿no?, en las magnitudes de momento lineal y momento angular. Y para hacer el desarrollo de estas ecuaciones, analíticamente podemos desarrollar las ecuaciones de Euler, pero no se está desarrollando una ecuación analítica, sino que estamos basándonos, yendo hacia los elementos finitos para poder hacer una simplificación de esa solución. Es decir, como siempre en el caso de elementos finitos, ir de la formulación, ¿no?, de la formulación fuerte, de la formulación cerrada, a la formulación débil, al planteamiento de una serie de ecuaciones, vamos a llamarle ya unas integrales, el cual, pues, en los elementos finitos se basa para poder desarrollar esa solución fuerte o cerrada. Entonces, hay unas simplificaciones y hemos estado viendo los programas numéricos, los programas de elementos finitos que podemos utilizar, y vemos en uno, bueno, es un programa comercial, Abacus, que desarrolla de forma muy rigurosa, ¿no?, los conceptos y las ecuaciones de la dinámica de los sólidos rígidos. Es decir, las ecuaciones de Euler son desarrolladas mediante una formulación débil de forma muy rigurosa, para poder encontrar estas soluciones, ¿no?, el desplazamiento y la rotación de los diversos elementos rígidos. ¿Y qué es lo que hace Abacus? Similar a diversos otros programas. Bueno, en este caso nosotros, a ver si aquí está. Lo que vamos a hacer nosotros es modelar cada uno de esos bloques, cada una de esas piedras, bloques rígidos, como sólidos rígidos. La parte que está aquí en la parte superior, de color claro, será una piedra, y la parte inferior, en color verde oscuro, otra piedra. Pero entre ambas piedras, entre ambos sólidos rígidos, tenemos algunas propiedades de contacto. Vemos aquí en la parte izquierda dos elementos, dos cuerpos, uno verde y uno medio de color rosado, el cual están unidos o de repente tienen una interacción por medio de una zona de contacto. Esta zona de contacto es la que va a tener o vamos a tener que calibrar, ingresar algunos ingredientes importantes, como una rigidez normal, una rigidez normal entre ambos elementos, y una rigidez tangencial también, ¿no? Unas propiedades tangenciales. La primera, ¿qué va a hacer? Va a evitar que haya penetración entre los dos cuerpos, porque lógicamente las piedras no se penetran una con otra, están una sobre otra. Para ello hay una rigidez de contacto normal, y también no se pueden deslizar
sencillamente ante la acción de cualquier fuerza. Hay una rugosidad, hay un coeficiente de fricción que evita que esas piedras puedan deslizarse una sobre otra ante cualquier fuerza. Entonces tenemos de igual forma que calibrar una rigidez de contacto, un coeficiente de fricción. También podemos aplicar algún tipo de amortiguamiento para mejorar la calibración de esas zonas de contacto. La validación. La validación que se realiza o que se realizó al inicio, como toda investigación, tenemos que partir de elementos o de modelos, cuerpos muy sencillos, es la que vemos aquí. El comportamiento de dos sólidos, uno sobre otro, ante la acción dinámica impuesta en la base. Para eso, o para ello, hemos utilizado una rigidez normal, el valor que vemos aquí, un coeficiente de fricción y también un amortiguamiento en la zona de contacto. Recuerden que las piedras estamos asumiendo como sólidos rígidos. Lo único que se está modelando, recuerdo, dentro del método de los elementos finitos, es la zona de contacto entre ambos elementos. Podemos resolver las ecuaciones siguiendo un método implícito o un método explícito. El implícito significa la verificación, ¿no?, de la energía interna sea similar, sea igual a la energía externa, o viceversa, más un error que podamos permitir. La solución mediante una integración explícita ya no verifica la convergencia del modelo, sino hace una verificación a través de la energía cinética y todas las demás energías que se puedan ir presentando. Ventajas y desventajas. Sabrán ustedes que el método implícito es más robusto, pero no es muy adecuado cuando tenemos estructuras con grandes deformación o de repente cuerpos que tengan mayor, como en este caso, ¿no?, cuerpos, estructuras compuestas por sólidos rígidos con grandes desplazamientos. Para ello tenemos que ir al método explícito. Y en este caso tenemos que aplicar la gravedad en un determinado tiempo y luego la dejamos estable. La dejamos estable, digamos, un segundo. Pero ojo, este un segundo es no es el tiempo verdadero. Nosotros al aplicar la carga tenemos que discretizar el tiempo de la carga en un time step, en un delta de tiempo, que puede fácilmente ser 1 por 10 a la menos 5 s. O sea, estamos dividiendo la aplicación de la carga en pequeños pasos para lograr que nuestra solución no se vuelva inestable. ¿Esto qué significa? Que la solución de cualquier modelo puede durar de horas, vamos a llamarle así. Puede durar muchas horas. Luego de aplicar la gravedad, podemos aplicar la señal de aceleración en la base, en este caso fue la señal de Northridge, registrada en Rinaldi, para ver cómo es ese comportamiento de esos dos bloques ubicados uno sobre otro. Y bien, esta es la solución. Vamos a ver, ¿no? Ven ustedes, el movimiento fue aplicado en la base de de ese sólido verde, y vemos allí el movimiento superior con respecto al inferior. Voy a regresar nuevamente para que vean ustedes y la similitud entre el desplazamiento inferior con el movimiento superior. Aquí está, ¿no? Comienza a moverse y cuando se supera la fuerza de fricción que le hemos establecido, pues hay un sliding entre los dos bloques y luego se pierde ya la estabilidad del bloque superior y termina por caer. Esto fue una primera verificación que se hizo sobre estos dos elementos, como vuelvo a repetir, en investigación siempre tenemos que partir por un ejemplo muy básico para poder conocer y saber que se está resolviendo bien esta dinámica de los sólidos rígidos. Entonces vemos allí, a un determinado tiempo, se supera, ¿no?, la fuerza tangencial, eso significa que el bloque termina por caerse. O sea, cuando vemos aquí estas líneas alrededor de 4 por 10 al cubo newton, o 4 kilonewton, vemos que se está llegando al límite de la fuerza de fricción. Y cuando se supera, cuando hay un cambio brusco, significa que este elemento pues termina por caerse.
El desplazamiento relativo, siempre vamos a ver aquí a 8 segundos más o menos, hay un desplazamiento relativo del bloque superior hasta que termina por caerse y ya comienza a medir otro tipo de desplazamiento. Y también la fuerza normal. Hay una fuerza normal que es el peso del bloque superior sobre el inferior. Vemos que se mantiene más o menos hasta los 8 segundos porque después hay un desbalance de fuerzas, termina por caerse y hay otra medida, ¿no? Hay otra medida allí. Pero más o menos es la interpretación de hasta cuándo el bloque superior se encuentra sobre el bloque inferior y hay una conexión entre ambos. Más allá de los 8 segundos, estos bloques terminan por separarse y ya las mediciones pues son las que son numéricamente. Esto nos da pie a decir que efectivamente el programa resuelve de forma muy rigurosa la dinámica, el comportamiento de los sólidos rígidos. Luego modelamos un ensayo que se realizó dentro del grupo GERDIS, liderado por la profesora Sandra Santa Cruz. Ellos, con el grupo de investigación, modelaron diversos muros de piedra colocados sobre una mesa, vamos a llamarla aquí una mesa inclinable, ¿no? El objetivo de esta investigación fue evaluar también los mecanismos de colapso, en este caso de muros que se llaman pircas. Está la publicación allí referenciada. Muestra aquí la forma de falla, de colapso que lograron ellos en esa investigación. Y lo que nosotros hemos realizado es replicar ese ensayo experimental, pero utilizando el método de los elementos finitos. Porque en la investigación de Sandra Santa Cruz se usaron los elementos discretos en el open source JADE para poder modelar y reproducir el ensayo experimental. Vuelvo a repetir, existen diferentes métodos. El Applied LLM Method, por ejemplo, también se podría utilizar. En esta investigación de Sandra Santa Cruz se utilizó los elementos discretos y nosotros estamos utilizando los elementos finitos para verificar también la funcionalidad, la facilidad y la operacionalidad de este método, calibrado obviamente de forma adecuada. Van a ver ustedes en la parte inferior, ¿no? ¿Cómo logramos reproducir casi de forma exacta lo que sucedió en la parte experimental en la figura de la mano izquierda? Vemos ahí el modelo con elementos finitos. Cada uno de los bloques son rígidos. Las zonas de contacto fueron calibradas de acuerdo a los ensayos que realizó Sandra Santa Cruz. Y luego, vamos a repetir aquí un momento para que ustedes puedan ver. La forma de colapso se logró que el colapso fuera casi, esperen a ver si logramos hacer una pausa. Ahí está, ¿no? Una pausa en el momento del colapso. El ángulo de colapso fue similar al ensayo experimental, 14,3 a 14,33, y después otros valores de control que nos indican que la modelación, en este caso, bajo la dinámica de sólidos rígidos, pues fue adecuada. Una vez validado, comprobado, ya teniendo un poco de experiencia, fuimos a modelar uno de los muros del complejo arquitectónico de Sacsayhuamán. Hay una dificultad que no sabemos todavía cómo es la característica estructural o constructiva del espesor del muro. Estamos considerando que el muro está hecho de una sola hoja y todavía no tenemos el efecto del terreno colocado detrás o el terreno ubicado detrás del muro. Entonces, hay unas simplificaciones que hemos realizado por temas ya de limitaciones propias del estudio, y ahora es lo que lo que les voy a presentar es lo que se modeló. Para ello también se hizo una evaluación de la tipología constructiva de los muros de piedra en Cusco y Puno, pre-Inca e Inca. Hemos realizado una base de datos de la taxonomía que esperamos pueda servir a futuro para realizar o que pueda servir de apoyo a estudios de vulnerabilidad ya a futuro. Tenemos esa base de datos
y muy pronto tendremos también esa publicación para divulgación de la comunidad científica y profesional. Muy bien, entonces aquí está el muro que se ha modelado siguiendo cada una de la geometría exacta de los muros. Se supone que cada uno de ellos tiene un contacto, ¿no?, entre los muros. Las propiedades, las características geométricas están descritas en la parte superior y vamos a concentrarnos en el muro o en la piedra A y la piedra B. Estos muros de piedra pueden ser hasta de 2 metros de alto, ¿eh? No son fácilmente. La piedra mayor puede ser hasta de 1,50 m hasta 2 metros de altura. Son muros, piedras muy grandes, muros muy altos. Vemos aquí, ¿ven? 4 metros de altura. En este caso hemos modelado una longitud de 8,6 metros y un espesor de 0,8 metros. Nos hemos basado en las propiedades de contacto evaluadas anteriormente. Se modeló en Abaqus. Hemos considerado algunas condiciones de borde que de alguna forma nos puedan representar, ¿no? Nos puedan representar las condiciones a las que está sometida este muro dentro de todo este complejo. Por ejemplo, que en las partes laterales solamente puede haber traslación hacia la parte perpendicular a la pantalla. Es una de las condiciones de borde y demás. En la parte inferior hemos supuesto que está empotrado a la base y no puede trasladarse. Para verificar los mecanismos de colapso hemos utilizado un sismo registrado durante el terremoto de 1970 en Ancash, Perú. Este fue uno de los sismos más destructivos en Perú, que causó cerca de 70.000 muertos, casi la mitad por una avalancha que vino después del terremoto en aquella zona. Y como ven, aquí tiene alto contenido de frecuencia, ¿no? Alto contenido de frecuencia y el PGA alrededor de 0,1. Este no es un terremoto de Cusco. Los terremotos intraplaca, debido a zonas, a las fuentes dentro de placa, a las fallas de Cusco, son terremotos con menos contenido de frecuencia y puede hacer que hasta menos valores máximos de aceleración. Les digo ello porque Les digo ello porque este es un tema importante que se está ahora también investigando. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, se hizo la modelación, tenemos una base, una platea rígida en la parte inferior para que las piedras puedan caer sobre esta placa rígida y se comenzó a escalar el sismo desde 0,1 hasta 2,5 G. Ojo, hay que también tener en cuenta la amplificación debido a la topografía, la amplificación del tipo de suelo de la zona de construcción a la que estamos analizando. Y también otra particularidad que pues, hemos visto dentro de la investigación es que no necesitamos tener un sismo con alto contenido de frecuencia para generar el colapso de los muros. Estos muros pueden tener un periodo de 1 segundo, de 1 a 1,2 segundos de vibración, y sismos con menor contenido de frecuencia y aún así con menor amplitud pueden causar más daño que el sismo que les he mostrado aquí que les estoy mostrando aquí en esta parte. Bien, entonces vamos a mostrar los resultados. Tenemos aquí este muro con una señal sísmica amplificada a varios niveles. Acá tenemos el video, ¿no? Y ven ustedes nuevamente, este es el sismo que hemos aplicado en la base. Van a ver ustedes cuál es el comportamiento que tienen los muros de piedra, sobre todo el muro, la piedra superior, ante las diversas intensidades sísmicas que estamos aquí evaluando. Vuelvo a repetir, este es un movimiento perpendicular unidireccional, podríamos también generar un movimiento bidireccional, y vemos, obviamente, que cuando tenemos un valor de máxima aceleración cerca de 2G,
pues tenemos ya el colapso, ¿no? De varios muros varias piedras, varios bloques de piedra, sobre todo los de la parte superior. Y cuando tenemos 2.5, esto colapsa. Vuelvo a repetir, no estamos tomando en cuenta la amplificación topográfica de la zona, el tipo de suelo de la zona, el terreno que está posterior, ¿no?, al muro. Y es más, al hablar de construcciones históricas, construcciones patrimoniales, nosotros no esperamos que algunos bloques puedan caer para decir que ya el muro está dañado. Simplemente al registrar algún movimiento relativo en uno de los bloques de piedra, podemos decir que esa estructura patrimonial ya se dañó por algunos límites, ya está dañada y no, y se puede perder su valor patrimonial. También, vuelvo a repetir, el sismo que se colocó aquí es un sismo de subducción con alto contenido de frecuencia. Hemos visto que al colocarle un sismo registrado en Cusco con bajo contenido de frecuencia, este muro podría colapsar a un PGA menor de 1 G. ¿Por qué? Porque entran en resonancia. Bajo contenido de frecuencia, el periodo de 1 segundo del muro, pueden entrar en resonancia y puede lograr un mayor colapso. Bueno, estos son como quedó las piedras, los bloques de piedra ante diversas intensidades sísmicas. Y luego aquí un registro, ¿no?, de los desplazamientos relativos del bloque A. El bloque A, recuerden, es el bloque que está aquí en la parte... a ver, un momento, que tenemos aquí en la parte superior izquierda, ¿no? Ese es el bloque A. Y estos son la medida de los desplazamientos relativos de ese bloque A. Obviamente con 1 G, miren, se ha movido casi 350 milímetros. Eso significa que ya se movió una medida considerable y puede ser considerado también esto ya como un daño permanente en esta construcción histórica. Hay otros a intensidades de 0,3 G, amplitud de 0,3 G, hay desplazamientos relativos de hasta 50 milímetros. Entonces, con esto quiero notar que no esperemos que el bloque se pueda caer para decir que el muro está colapsado. Simplemente con algún desplazamiento relativo que tendríamos que establecer, podríamos decir que nuestro muro ya se encuentra en un daño que no es aceptable. Luego, también dentro de la investigación, vuelvo a repetir, doctoral de Leonel Lipa, que participa dentro del grupo GERDIS, ¿no?, con todos los investigadores, se llegó a reproducir experimentalmente bueno, a construir a escala, uno de los muros del templo Coricancha de Cusco. Se hizo un levantamiento de información geométrica, tenemos el muro verdadero en la parte superior derecha, se construyó este muro en la parte, sobre una mesa inclinable. Esta mesa inclinable, que fue construida con un proyecto también de la Universidad Católica y con apoyo de la USIL, la Universidad San Ignacio de Loyola, se construyó este muro a escala sobre esa plataforma, se giró el muro y se vio cómo colapsó. Ese muro se modeló numéricamente con bloques rígidos también en el programa Abacus. Los bloques fueron de concreto, no fueron de piedra, es otra de las limitaciones que esperamos resolver en un futuro cercano, pero la idea es un poco validar la herramienta y la metodología que se propone aquí para hacer una evaluación rápida, ¿no?, de la seguridad sísmica de los muros de piedra. Vamos a ver. Aquí debería haber un video. Aquí está el video. En la parte superior el ensayo experimental y en la parte inferior la modelación numérica. Ven ustedes que esta mesa bueno, tiende a inclinarse, tiende a subir, tiende a girar sobre un solo eje, de tal forma que sea inclinable. Este muro colapsará a un determinado ángulo. Vemos una zona de falla casi horizontal a una cierta altura de ese muro. Aquí vemos otra vista Vemos otra vista en la parte superior derecha y debajo la modelación numérica. La modelación numérica que se realizó colocando las propiedades de contacto que ya se había calibrado en otra investigación anterior
y vemos que hay una casi muy buena compatibilidad entre el ensayo experimental con la modelación numérica con el ensayo experimental. Vamos a repetir allí. Esto nos da pie a validar, ¿no?, la metodología de modelación con sólidos rígidos para este tipo de construcciones donde, bueno, se pueda suponer que hay bloques rígidos como la piedra, no se van a romper y la concentración de toda la parte no lineal se encuentra justamente en las juntas de ellas. Otro ejemplo que se realizó y ya combinando programación en Python para elaborar la geometría completa de estas construcciones fue la modelación del pilar central del puente romano de Alcántara en Cáceres, España. Este puente data del año 100 después de Cristo. Está construido básicamente con sillares más o menos de unos 1,60 m por 1,60 m por 80 centímetros de altura. En la parte interior hay un relleno, como se suele tener en varios tipos de construcciones de la época. Y bueno, pues se modeló esto, la geometría no se dibujó bloque por bloque, como podría haber sido el caso, ¿no?, de estos muros de piedra más sencillos que se puede dibujar bloque por bloque en un programa de tipo de diseño gráfico asistido, como AutoCAD u otro. Son pocos muros, son pocos bloques de piedra, se puede dibujar rápidamente hasta en el mismo programa Abacus. Pero cuando trabajamos ya con estructuras más robustas, con gran cantidad, estamos hablando más de 3.000 bloques de piedra, lo ideal sería tener una interacción con algún programa, en este caso Python, que pueda dibujar un bloque y pueda reproducirlo tantas veces en forma horizontal como en altura, pues tantas veces como sea necesario. Eso fue lo que se hizo, básicamente una interacción entre Python y Abacus, para que directamente dibujando lo mínimo, dando la mínima información geométrica en Python, se pueda replicar rápidamente en el programa de elementos finitos. Esta es una vista frontal de una sección, de una parte de este pilar central del puente de Alcántara, una vista en perspectiva. Tenemos los tajamales aquí en la parte izquierda, parte de los arcos, parte de los pilares centrales, para que vean ustedes cómo es la complejidad de la modelación. Hacerlo a mano, o sea, dibujar bloque por bloque sería muy trabajoso y demandaría mucho tiempo para la geometría. El análisis fue realizado bajo un método de integración explícito. El ordenador, digamos, es un servidor muy potente, con varios núcleos, se dividió en 4 núcleos, en 4 partes, este análisis, y demoró alrededor de un día y medio, más o menos, en hacer todo el análisis dinámico de un pilar central. Aquí simplemente se hizo el análisis de este pilar central, pero se replicaron otros 2 a los extremos para visualización. La parte central, el relleno, se modeló con elementos plásticos, de daño plástico. Van a ver ustedes que la parte externa, que son bloques de piedra, tienden a caerse, pero se mantiene el relleno porque es un bloque plástico. Allí es una limitación también de esta modelación. Se podría también hacer un relleno, ¿no?, un relleno considerando bloques rígidos o bloques deformables, pero en este caso se modeló el relleno, aquí todos los bloques caen todos los bloques, y se modeló el relleno ahí con pues, varias tajadas de bloques rígidos, perdón, de bloques deformables con una ley de Moore-Coulomb. Esto también está sometido a un evento sísmico en la parte inferior. Vemos allí que por expansión del relleno, los bloques de piedra de sillares tienden a salirse de su posición y poco a poco la parte superior termina por colapsar, ¿no? Esto nos da una idea de que a lo mejor puede ser a través del tiempo, el relleno se ha consolidado tanto que se puede incluso mantener todavía estable, sin embargo todos los sillares terminan por explotar, por caerse. Es una de las
de las imágenes por cada uno de los tiempos de la señal sísmica que se colocó, 2, 4, 5, 7 segundos, y vemos aquí cómo queda, ¿no? El relleno, que no fue modelado con bloques rígidos, discretizados minuciosamente, sino por bloques, digamos, así, muy grandes bloques colocados uno sobre otros y deformables. Esto es un poco para mostrarles la potencialidad, la robustez de esta metodología. Las ventajas mayores que es una metodología muy rápida para analizar ciertos tipos de muros, cierto tipo de construcciones, en el cual nosotros las asumimos a cada uno de los bloques como sólidos rígidos. Entonces, toda la interacción está en la zona de contacto, en las zonas de contacto de estos sistemas, de estos bloques. La desventaja ahora es que constructivamente, en el caso de los muros de piedra inca, necesitamos saber, por ejemplo, cómo está caracterizado a través del espesor, si son muros de una hoja, de dos hojas, hay un relleno interior o no. Las mayores conclusiones es la que le acabo de comentar, que es una metodología muy rápida para poder evaluar modelos complejos. Por ejemplo, en el caso de las chulpas, que son estructuras funerarias en la parte sur del Perú, sabemos que el mayor trabajo está en la caracterización de las zonas de contacto, una rigidez normal, una rigidez tangencial, un amortiguamiento. Tenemos que calibrar muy bien esas zonas de contacto para reproducir adecuadamente el comportamiento sísmico de estos muros de piedra. Y otra conclusión es que no esperemos que el muro pueda colapsar o que la piedra, el bloque de piedra, se voltee y caiga. Simplemente al tener un desplazamiento relativo mayor a n milímetros, podemos decir que ese muro ya está en estado de peligro de daño por tema de patrimonio. Y la investigación futura que se está realizando, vuelvo a repetir, esto no es solamente un trabajo mío, esto viene de un grupo de investigación, es el trabajo futuro, evaluar, por ejemplo, ahora combinar elementos finitos con elementos discretos, elementos finitos, bloques rígidos, el muro, que le mostré hace un momento, el muro, parte del muro del complejo arquitectónico de Sacsayhuamán, y evaluar el terreno como esferas, esferas que también tienen zonas de contacto, pero modelados con elementos discretos. Ante un movimiento, bueno, pues estas esferas pueden vamos a llamarla así, ayudar a que el muro pueda terminar por colapsar más rápidamente o en menor tiempo que no tener ese muro, ¿no? Detrás. Entonces, el terreno está modelado con esferas mediante elementos discretos y el muro de piedra modelado con elementos finitos mediante sólidos rígidos y zonas de contacto. Es, digamos, una de las investigación futura que estamos desarrollando, porque incluso esta misma modelación, esta misma interacción puede servir para modelar mejor el, el pilar del puente romano de Alcántara, que les mostré, ¿no? Considerar el relleno ya no como diversas franjas deformables, sino modelar ese relleno como diversas esferas que puedan tener una cierta cohesión y ante un movimiento, pues también ellas puedan terminar por colapsar. Quiero agradecer nuevamente la invitación de este encuentro anual de investigación, innovación y creación 2023 al Fondo de Apoyo a la Investigación, porque gracias a ellos, al fondo, se pudo realizar la investigación experimental, a las opiniones de todos los profesores investigadores del grupo GERDIS, Sandra Santa Cruz, Dominic Dowdon, perdón, Dominic Dowdon, a Leonel Lipa, quien está desarrollando esta investigación, a todo el grupo y también a los colaboradores internacionales Luca Pelá de la Universidad Politécnica de Cataluña y José María Belcolea de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Dejo espacio a los organizadores para la interacción con todos los asistentes.
Bueno, yo creo que mismo tenemos aquí una intervención de la profesora Sandra Santa Cruz. No sé si... Ok. Sandra. Hola, hola Nicola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Te ¿Qué escucho bien. tal? Eh, Otra vez nos vemos. Sí, nos hemos visto hace poco y hemos Felicitaciones por conseguido. el trabajo. Sí, yo estoy acá con una faringitis, pero igual desde mi casa viéndote, conectándome. Gracias. Gracias. Bueno, además del trabajo que ya lo conozco, quisiera preguntar y en todo caso hacer una recomendación sobre el daño, ya que has hablado sobre colapso, desplazamientos, ¿no? Máximos, quizás. ¿Habría alguna opción o sería importante, o si es que no lo han hecho ya, tratar de encontrar una definición de niveles de daño, ¿no? Para poder así terminar de definir vulnerabilidad quizás, o para que quede establecido hasta qué punto, ¿no? Puede ser eh, el desplazamiento permitido. Esa sería mi pregunta, si han pensado en eso, si ya la han trabajado. Y la segunda pregunta sería, en el ensayo del muro incaico, la diferencia entre el pseudoestático y el dinámico no me quedó, es claro. eh, ¿Cuál es la diferencia, no? Porque creo que en el dinámico hasta 2.5G, pero en el estático, no sé si hubo esa comparación. Ujú. Ok. Sí, para lo primero, creo que es importante definir los estados, los límites de daño en el tema de construcciones de piedra patrimoniales, para saber si ante un desplazamiento de 2,5 milímetros o 10 milímetros o 50 milímetros podemos establecer un límite de estado de daño. Lineal, cerca de daño controlado, mayor daño, cerca del colapso, etcétera. Esos límites de daño nosotros no lo hemos establecido, forma parte ya de otro trabajo a futuro y luego con ello pues establecer también algunas curvas de fragilidad que nos puede indicar qué tan vulnerable puedan ser estas estructuras ante determinados eventos sísmicos, diferentes eventos sísmicos. Esta es una tarea que vendrá seguramente ya después, identificar esos límites de daño. Y sobre la segunda consulta, la forma de comparación de esta muro de piedra, pirca, que la llamamos, ¿no? ¿Te referías a la piedra, a la pirca o al lado del muro coricancha? Al Coricancha. Ah, el coricancha. Bueno, nosotros solamente en el caso pseudostático estuvimos comparando el ángulo de colapso. Entonces, el ángulo de colapso experimental fue alrededor de 14, 11 grados, en este caso del muro coricancha, y el experimental también resultó cerca de 11 grados. Allí no hicimos una comparación o una similitud con el nivel de aceleración pico que se pueda haber estimado. Solamente estuvimos comparando con el tema del ángulo de colapso. Ok, Eso es. gracias, Nicola. Sí. Luego aquí hay una pregunta, Lice dice, ¿cómo trataron las fisuras de los elementos? Las fisuras. A ver, entiendo que las fisuras se está refiriendo a los bloques de piedra o a las zonas de contacto. Si es a los bloques de piedra, los consideramos como sólidos rígidos, entonces no estamos asumiendo que haya fisuras en esos bloques. Si es a las zonas de contacto, bueno, pues tenemos que hacer una calibración para encontrar o para reproducir la rigidez normal y tangencial adecuada para ese tipo de construcciones. Entonces, normalmente en el caso de piedras hay recomendaciones de cuáles podrían ser esos valores, pero en el caso de otros materiales tendríamos que encontrar las propiedades de las partes de contacto, tanto la rigidez normal como la tangencial, para poder calibrar adecuadamente este modelo con sólidos rígidos. Quiero aprovechar que todavía no hay intervención. Esta parte de modelación, tanto con elementos discretos como la que fue desarrollada por Sandra Santa Cruz y Dominique Dodon, y elementos finitos, como la que estoy mostrando ahora, involucra cierto conocimiento en modelación numérica y también pues, en saber cómo se comportan estas estructuras. No es simplemente colocar los valores y hacer correr el programa. Hay que tener mucha expertise
en estos temas para poder obtener resultados confiables. Y aún así, es un tema de investigación que generará mayor comentarios de acuerdo a las limitaciones que tenemos, pero para eso es, para presentar los avances, la investigación en la cual se está desarrollando y sobre todo presentar alternativas de evaluación numérica simplificada a la sociedad. Bueno, yo creo que si no hay más consultas, dejo el control de la sala, ¿no? El control de suma a los responsables de la sala. Bueno, muchas gracias por su atención y creo que con ello culminamos esta sesión en este encuentro de investigación, innovación y creación. Muchas gracias por su gentil asistencia.